Mi compañero, el Espíritu Santo. Capítulo 8. El discernimiento de espíritus malignos en una persona. Hay dos fuerzas espirituales que nos rodean. Debido al gran amor de Jesús por sus redimidos, les ha enviado al Espíritu Santo y a numerosos ángeles. Estos tienen la orden de ser espíritus ministradores, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Hebreos 1:14. No es solo el Espíritu Santo quien está con nosotros siempre, sino muchos ángeles también. Por su parte, Satanás, el enemigo, quien es el príncipe de las potestades del aire, está tramando continuamente un siniestro complot para hurtar y matar y destruir, enviando espíritus malignos e inmundos que andan por todo el mundo. Juan 10:10. Como dice el apóstol Juan, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Primera de Juan 5:19. Viendo que todas estas cosas son ciertas, he llegado a darme cuenta de que los creyentes necesitamos discernir estos espíritus. Si usted no tiene el don especial de discernimiento de espíritus, discierna la obra de los espíritus malignos siguiendo las enseñanzas de Cristo. Los árboles se conocen por sus frutos. Jesús enseña en Mateo 7:15-20: Guárdense de los falsos profetas, que vienen a ustedes con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el árbol bueno dar frutos malos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que, por sus frutos los conocerán. Aunque usted haya tenido una experiencia o inspiración fantásticamente maravillosa, si el fruto que produce no está de acuerdo con la palabra de Dios ni con el fruto del Espíritu Santo, nunca podrá ser un fruto nacido del Espíritu de Dios. Jesús nos advierte también: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Mateo 7:22-23. Nunca debemos dar por sentado, apoyados únicamente en la base de sus aspectos sobrenaturales, que una obra, seguida por señales y prodigios, es obra de Dios. Siempre debemos mirar al fruto o a la verdadera naturaleza de esa obra. El diablo, aunque se nos presente disfrazado de oveja, no puede esconder ni falsificar su carácter. Examinemos ahora los frutos del diablo. El diablo es maligno. La Biblia enseña que el reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Romanos 14:17. En cambio, cuando llega Satanás disfrazado como el Espíritu Santo, le roba a la persona el amor, el gozo y la paz. Santiago 3:14-18 nos da una norma clara para juzgar. Pero si tienen celos amargos y contiendas en su corazón, no se jacten ni mientan contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica, porque donde hay celos y contiendas, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que viene de lo alto es primeramente pura,
después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Las personas deprimidas por el espíritu del diablo sienten una fuerte interferencia en todo. Esa interferencia puede llegar a ser tan grande que la persona comienza a preguntarse, si es el Espíritu Santo, ¿cómo puede actuar con tanta frivolidad e impulsarme a hacer cosas tan poco pensadas? A veces el espíritu del diablo trata de darnos indicaciones que imitan bastante bien al Espíritu Santo. No solo se trata de cosas pequeñas, sino también de problemas en la fe. Los espíritus malignos también esparcen el negativismo y la ansiedad. En resumen, los espíritus malignos nos envían incesantemente interferencias proféticas. En Isaías aparecen unas palabras muy claras que nos hablan de lo que es estar asociado con espíritus familiares. Y si les dijeren, pregunten a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, respondan, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Isaías 8:19. Es muy probable que esos supuestos creyentes que andan por ahí charlataneando y farfullando profecías tengan espíritus familiares y se les debe parar. Las profecías que vienen del Espíritu Santo aparecen cuando Dios necesita darle su mensaje a su pueblo. Vienen de manera delicada y acompañadas por una fuerte sensación interna de confirmación y seguridad de que el mensaje procede realmente de Dios. El diablo es inmundo. En muchos lugares de la Biblia se llama inmundos a estos espíritus. Mateo 10:1, Marcos 1:27, Lucas 6:18. Los espíritus inmundos, espíritus del diablo, hacen brotar continuamente imaginaciones sucias contra nuestra propia voluntad. Estas se agarran a nuestro corazón como la hiedra, a diferencia de los pensamientos ocasionales que pasan. Algunas veces, los espíritus inmundos causan que las personas tengan malos pensamientos mientras leen la Biblia. En ocasiones, las hacen sentirse mal cuando están en presencia de creyentes llenos del Espíritu. Los que están oprimidos por espíritus inmundos viven en una agonía, repletos de imaginaciones lujuriosas y sucias que se desbordan en su mente como una serpentina. Cuando oyen la palabra de Dios, les aflige en el corazón una serie de acusaciones falsas, incontrolables, y se alzan arrogantes pensamientos en su interior, como las serpientes cuando levantan la cabeza. Lucas 6:18 dice que estos espíritus inmundos pueden atormentar. El Espíritu Santo de Dios nos trae gozo, paz, refrigerio. En cambio, los espíritus malignos nos traen agonía y tribulación, tanto mental como corporal. Aunque crea que ha recibido el Espíritu Santo, si sigue en agonía, temor y tribulación continuos, esto es señal de que lo oprimen espíritus malignos. Por engañosamente que se disfrace el diablo, cuando vea este tipo de frutos, sabrá que su verdadera personalidad es la de un lobo rapaz. La pregunta más importante al discernir espíritus es, ¿qué dice esa persona sobre Cristo? Las demás discrepancias en doctrina no alcanzan al punto de ser de vida o muerte. En cambio, las enseñanzas falsas sobre la gracia salvadora de Jesucristo les acarrean la destrucción eterna a quienes las predican y a quienes las escuchan y siguen. El apóstol Juan escribe en 1 Juan 4:1-3: Amados, no crean a todo espíritu,
sino prueben los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conocen el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesús ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual ustedes han oído que viene y que ahora ya está en este mundo. Aunque alguien insista en que ha recibido el bautismo en el Espíritu Santo, y aunque profetice cosas maravillosas y haga cosas poderosas, si no afirma que Jesucristo nació de una virgen y fue crucificado por la redención de todo el mundo, no es de Cristo. Si no afirma que Jesucristo se levantó de la tumba al tercer día, que ascendió a los cielos y está sentado a la derecha del trono de Dios, que volverá con el mismo aspecto con que resucitó en la carne, no estará enseñando por el Espíritu Santo, sino por el espíritu del anticristo. Teniendo en cuenta esto, en muchos países hay incontables grupos religiosos que conducen a un gran número de personas a la destrucción con sus doctrinas completamente falsas sobre Cristo. Pondré algunos ejemplos que nos parecerán familiares. Es posible que alguien insista en que es el Cristo, o que otra sostenga que es el único Cordero, al mismo tiempo que amenaza a la gente diciendo que si no lo siguen, no serán salvados. Otros sostendrán que no hace falta que Jesús sea nuestro mediador, porque es posible comunicarse directamente con el Padre. Puesto que hay un espíritu tan caótico en el mundo, debemos abstenernos de creer a todo espíritu y ser muy estrictos en cuanto a probar los espíritus si son de Dios. Cuando veo creyentes amarrados a alguien que se ha nombrado hombre de la gracia a sí mismo y que manifiesta poderes misteriosos, y los veo que lo siguen incondicionalmente, rindiendo el alma misma ante él, no puedo evitar un suspiro de angustia. No han sido lo suficientemente cautelosos. Discernimiento de las palabras de la persona. La manera de hablar de un ser humano nos deja ver su personalidad y pensamientos. Las mujeres airadas usan lenguaje airado. Los hombres vulgares usan lenguaje vulgar. Los hombres misericordiosos usan un lenguaje de misericordia. Y las mujeres buenas usan buenas palabras. La Biblia también enseña esto con claridad. Nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. 1 Corintios 12, 3. Por consiguiente, cuando oigamos que alguien afirma haber recibido gracia, necesitamos escucharla discreta y cuidadosamente para discernir el espíritu de una persona. ¿A qué debemos escuchar? Que no se alabe a sí mismo. Cuando una persona que afirma haber recibido el Espíritu Santo se alaba a sí misma cada vez que tiene oportunidad, en lugar de darle la gloria a Jesús, no está hablando por el Espíritu de Cristo, sino por el de soberbia. El diablo siempre se agita y rabia como una serpiente lista para atacar, y todo esto en un esfuerzo por causar impresión. Si lo que habla una persona la honra a ella misma y no a Cristo, estas palabras tienen una procedencia maligna, no vienen del Espíritu Santo. Algunas veces una persona que profesa haber recibido gracia en abundancia, se me acerca para decirme: Pastor, he recibido mucha gracia. El Espíritu Santo me dijo que me ama a mí de manera especial y que me hará un gran siervo, usándome poderosamente. Si sigo escuchando, es frecuente que llegue a sentir repugnancia,
porque aquella persona no está diciendo cosas que honran a Cristo y a Dios. Sus palabras solo son de autoalabanza. El Espíritu Santo glorifica a Dios, Hechos 10:46, y revela la gloria de Cristo a través de nosotros, llenándonos y mostrándonos lo que Él recibió de Cristo. Juan 16:1-14. Ya sea en conversación privada o pública, si una persona, incluso un siervo del Señor, hace alarde de su grandeza y no de la de Cristo, ya ha sido atrapada por el espíritu del anticristo. Que no amenace ni hiera a los demás. Cuando una persona que profesa haber recibido el Espíritu Santo no hace más que amenazar y chantajear a otros, cuando no duda en utilizar lenguaje rudo e hiriente, debemos tener cuidado. Cierta hermana que afirmaba haber sido bautizada en el Espíritu, iba siempre acompañada por una especie de nube de terror, en lugar de acompañarla el amor y la paz. Si alguien la corregía, le lanzaba una maldición. ¿Cómo es posible que la personalidad del Espíritu Santo de Dios, quien es manso y humilde, habite en la vida de alguien que habla cosas así? ¿Cómo puede este tipo de persona, que afirma hablar en el nombre del Espíritu Santo y haber sido favorecida con bendiciones especiales, llamar a las puertas de los creyentes para lanzarles calumnias a los miembros de la Iglesia y exigir sin escrúpulo alguno que se le dé dinero para que se calle? Una advertencia. Antes de afirmar que son maravillosas las obras de una persona, debemos observar primero si alaba a Dios y predica que Cristo es el Señor. Debemos ver evidencias de humildad, de que es una persona que ha buscado refugio en la cruz, que habla y actúa según el fruto del Espíritu Santo. El apóstol Pablo nos advierte acerca de los creyentes en los últimos tiempos. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. 1 Timoteo 4:1. Donde quiera que existe algo real, existirán también falsificaciones. Por tanto, no solo debemos examinar siempre nuestras propias experiencias espirituales, sino también tratar de discernir los espíritus a fin de saber cómo guiar nuestras relaciones con los demás creyentes. Si te dijera que tu sanidad no está lejos, ya está en tu boca, que el mismo poder que resucitó a Jesús de entre los muertos está disponible para tocar, restaurar y renovar cada célula de tu cuerpo naquinaya ahora mismo. No necesitas esperar un momento especial, ni a un predicador poderoso, ni a un nuevo informe del médico. El poder sanador de Dios ya ha sido liberado a través de su palabra, y esta noche tú vas a activarlo, no rogando, no esperando, sino hablando, declarando 3 poderosas escrituras que llevan consigo toda la fuerza del cielo. Estas no son palabras comunes, son versos llenos de vida, restauradores del cuerpo, destructores de enfermedad, armas directas que salen de la boca de Dios. Y cuando las hablas con fe, con valentía y de manera constante, algo comienza a cambiar. No solo espiritualmente, sino físicamente. El dolor empieza a romperse. Los síntomas comienzan a cambiar. La fuerza empieza a regresar. Así que, si estás cansado de vivir bajo el peso de la enfermedad, si estás listo para levantarte y tomar lo que ya es tuyo por medio de Jesús, entonces quédate conmigo. Abre tu corazón. Activa tu espíritu, porque la palabra de Dios está a punto de convertirse en tu medicina y en tu milagro. Di estos versículos y observa cómo la sanidad llega incluso durante la noche. La confesión fiel activa el poder sanador porque conecta tu cuerpo natural con la palabra sobrenatural de Dios. Cuando un creyente habla la palabra de Dios con valentía, sin duda y con plena seguridad,
El mismo poder que creó el universo es liberado. Dios nunca tuvo la intención de que su palabra fuera solo leída en silencio o almacenada únicamente en la mente. La palabra fue hecha para ser hablada, declarada y liberada a través de la boca del creyente. La Biblia dice en Romanos 10:10 que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ese mismo principio de la salvación se aplica a cada promesa de Dios, incluida la sanidad. La sanidad no llega por un acuerdo silencioso. Llega cuando la fe se levanta en tu espíritu y hablas con valentía lo que Dios ya ha dicho acerca de tu cuerpo. Demasiados creyentes están esperando una señal, una sensación o un cambio de síntomas antes de abrir su boca y declarar su sanidad. Pero la fe no espera evidencia física, la fe la crea. Jesús nunca dijo, siéntete sano y entonces serás sano. Él dijo, habla a la montaña. Esa montaña puede ser cáncer, artritis, presión alta o cualquier otra enfermedad y no se moverá hasta que escuche una voz de fe hablándole directamente con autoridad. La palabra de Dios hablada en fe no es vacía ni débil, está viva, es más cortante que una espada de 2 filos y está llena de poder sanador. Cuando declaras, por sus llagas soy sano, no estás haciendo un deseo. Estás aplicando una verdad espiritual legal sellada con la sangre de Jesús. El poder de la confesión no está en decirlo una sola vez. Está en decirlo hasta que tu cuerpo se alinee con la palabra. Está en decirlo incluso cuando los síntomas empeoran, incluso cuando el médico da un mal informe, incluso cuando tus emociones gritan miedo. Allí es cuando presionas con más fuerza y sigues declarando la palabra. Puede que te sientas débil, pero tu espíritu es fuerte. Cada vez que hablas la palabra de sanidad, estás sembrando una semilla espiritual en el suelo de tu corazón. Y esa semilla nunca vuelve vacía. Sale y cumple aquello para lo cual Dios la envió. En el momento en que comienzas a confesar escrituras de sanidad con fe, algo empieza a suceder en el mundo invisible. Las cosas comienzan a cambiar. Los ángeles son activados. La opresión demoníaca comienza a romperse. Tu cuerpo empieza a responder a la palabra. Tal vez no lo sientas de inmediato, pero la sanidad ya ha comenzado. La confesión de fe alinea tu boca con la verdad del cielo y no con los hechos de la tierra. El hecho puede ser que estés enfermo, pero la verdad es que eres sano por las llagas de Jesús. El hecho puede ser que sientas dolor, pero la verdad es que el mismo Espíritu que resucitó a Cristo de entre los muertos está vivificando tu cuerpo mortal. Los hechos cambian, la verdad nunca, la palabra es verdad, y cuando hablas la verdad de forma constante, los hechos tienen que inclinarse. Por eso el enemigo trabaja tan duro para mantener tu boca cerrada. Él sabe que un creyente silencioso es un creyente sin poder, pero cuando abres tu boca y declaras sanidad con fe inquebrantable, estás lanzando golpes espirituales que el enemigo no puede resistir. Tu cuerpo escucha tus palabras. Proverbios 18:21 dice que la vida y la muerte están en el poder de la lengua. Cuando dices, estoy sano, tus células comienzan a responder. Tu sistema inmunológico despierta. Tus órganos comienzan a funcionar como Dios los diseñó. El poder sanador de Dios es liberado a través de tu confesión, no porque tus palabras son mágicas, sino porque tus palabras están llenas de su palabra, y su palabra nunca falla. Tu confesión construye un escudo a tu alrededor. Establece una atmósfera de sanidad en tu cuerpo. Crea un clima espiritual donde la enfermedad no puede prosperar. Cuando llenas tu boca con escrituras de sanidad y te rehusas a hablar derrota o miedo, le estás dando a Dios algo con lo cual trabajar. Él cumple su palabra, no tus emociones, no tus opiniones, sino su palabra. Por eso no es suficiente creer en la sanidad en silencio. Debes hablarla, declararla en la mañana, declararla en la noche, declararla cuando te sientas bien y cuando te sientas peor. Háblala hasta que el poder de la palabra supere la debilidad de tu cuerpo. La fe se activa con la voz. La palabra hablada en fe es un arma espiritual que destruye la enfermedad desde la raíz. No esperes que alguien más lo diga por ti. No esperes el momento perfecto. El poder ya está en tu boca. Háblalo ahora. Háblalo con valentía. Háblalo con fe. Así es como la sanidad es liberada. Proverbios 4:22 dice, porque son vida a los que las jalan y medicina a todo su cuerpo. La palabra de Dios no es solo ánimo espiritual, es medicina.
medicina divina y sobrenatural. Este versículo no es simbólico, es literal, la palabra de Dios ter. Hay sanidad a cada parte del cuerpo humano, órganos, huesos, sangre, músculos, piel y nervios. Cuando tomas tiempo para meditar en la palabra, hablarla y recibirla, comienza a trabajar como una receta divina que nunca falla. La medicina natural solo puede tratar síntomas y tiene efectos secundarios. Pero la palabra de Dios sana la raíz de la enfermedad y restaura el cuerpo sin ningún efecto negativo. Llega donde ninguna mano médica puede llegar. La Biblia está llena de versículos que llevan poder sanador. Cuando esos versículos son tomados en serio, creídos en el corazón y confesados con la boca, la sanidad comienza a fluir como un río. Piensa en cómo las personas tratan la medicina natural. Si un médico receta una pastilla 3 veces al día, la gente pone alarmas y horarios. No se saltan una dosis. Confían en el médico incluso si la medicina no sabe bien o tiene efectos secundarios. Pero cuando la palabra dice, atiende a mis palabras, porque son salud para todo tu cuerpo, muchos creyentes la ignoran o la toman a la ligera. Sin embargo, esta palabra fue hablada por el gran médico, el que creó el cuerpo. Él sabe exactamente cómo restaurarlo. No dijo que su palabra es como salud, dijo que es salud. Eso significa que si mantienes su palabra delante de tus ojos, en tus oídos, en tu boca y en tu corazón, tu cuerpo comenzará a recibir sanidad de adentro hacia afuera. Ver la palabra es una fuerza sanadora, lleva energía divina, vitaminas espirituales, fuerza eterna que ninguna enfermedad puede resistir. Pero como la medicina debe ser tomada, no basta con tener una Biblia o citar un versículo de vez en cuando. La sanidad no viene por contacto casual, viene por saturación. Debes aparte en la palabra de Dios hasta que sea más real que los síntomas en tu cuerpo. La palabra debe dominar tus pensamientos, saturar tu corazón y fluir de tus labios. Cuanta más atención le des a la palabra sanadora de Dios, más crecerá tu fe. La fe es el conector que trae la sanidad del mundo espiritual al mundo natural. No es automático. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y cuanta más palabra de sanidad escuchas, lees y hablas, más fuerte se vuelve tu fe. Y cuando la fe está llena, la sanidad es inevitable. Muchas personas oran por sanidad mientras su corazón está lleno de miedo y su mente llena de duda. Están mirando informes médicos, síntomas en Internet y los peores escenarios. Pero la Biblia dice que pongas atención a su palabra, no a la palabra del mundo, no al informe final del médico, no al reporte de Internet. Debes enfocar tu mente y tu corazón en lo que Dios dice acerca de tu sanidad. Ese enfoque crea un ambiente de fe donde la palabra puede hacer su obra. La palabra es espíritu y vida. Cuando la tomas en serio y te alimentas de ella diariamente, se convierte en vida para ti, vida para tu corazón, vida para tu hígado, vida para tu cerebro, vida para tu sangre. Cada célula comienza a alinearse con la verdad de la palabra de Dios. Muchas personas no ven resultados porque lo intentan 1 o 2 veces y luego se rinden. Revisan si el dolor se fue y si no, dejan de hablar. Pero tú no dejas de tomar medicina porque aún te sientes enfermo el segundo día. Sigues adelante porque la medicina necesita tiempo para actuar. Es lo mismo con la palabra, no es magia, es una semilla viva y toda semilla tiene un proceso: siembra, riego, crecimiento y cosecha. No arranques la palabra con palabras negativas, sé constante. Mantén la palabra en tu boca. Sigue diciendo, la palabra de Dios es sanidad para todo mi cuerpo. La recibo ahora. La sientas o no, la palabra está trabajando. Está atacando la enfermedad desde la raíz. Está renovando células. Está reparando tejidos. Está regenerando órganos. Por eso el enemigo lucha tanto para distraerte de la palabra, porque él sabe que una vez que esa palabra echa raíces y crece, su control de la enfermedad será destruido. La palabra es sanidad. Háblala, medítala, créela, es la medicina que siempre funciona. Dice, mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Esto no es solo un versículo poético ni una metáfora espiritual.
Es una verdad divina que establece el fundamento de nuestra sanidad. El sufrimiento que Jesús soportó no se limitó a quitar el pecado. Él cargó con todo el peso de la enfermedad, el dolor y el tormento. Cada azote sobre su espalda, cada herida, cada golpe fue el precio pagado por nuestra sanidad física. Cuando Jesús fue golpeado, no fue un castigo al azar, fue intencional, sacrificial y profético. Cada herida tuvo un propósito. Él tomó nuestro lugar en el juicio para que nosotros pudiéramos tomar su lugar en justicia y salud. La sanidad no es algo que estás tratando de ganar, es algo que ya fue comprado. Esta verdad cambia la mentalidad de muchos creyentes que están rogando a Dios que los sane. Lloran, suplican y esperan que algo suceda en el futuro. Pero la palabra no dice que por sus llagas serás sano. Dice que eres sano. Eso significa que la sanidad ya está en tu cuenta. Fue depositada en el momento en que Jesús fue azotado. El sufrimiento que él soportó fue físico, y lo tomo para que tú no tengas que hacerlo. No tienes que esperar a que tu sanidad sea concedida. Ya fue concedida a través de la obra terminada de Cristo. Tu parte es creerla, recibirla y hablarla. El precio fue pagado por completo, una vez y para siempre. El enemigo conoce esta verdad y por eso trabaja sin descanso para mantener a los creyentes ignorantes de ella. Intenta convencer a las personas de que la sanidad es incierta, selectiva o dependiente de su desempeño, pero la sanidad es parte de la expiación, igual que el perdón de los pecados. Nadie duda si Dios los perdonará cuando se arrepienten, porque saben que Jesús ya pagó ese precio. La sanidad debe verse de la misma manera. Jesús la pagó y eso significa que te pertenece. Cuando entiendes esto, dejas de tratar de ser sanado y comienzas a hacer valer tu sanidad. Tomas autoridad sobre la enfermedad de la misma manera que tomas autoridad sobre el pecado, declarando la verdad de la palabra de Dios y rehusándote a someterte a la mentira. Cada vez que dices, por sus llagas soy sano, no estás esperando que algo suceda. Estás declarando lo que ya es legalmente tuyo en el mundo espiritual. Y cuando la fe se aplica, esa sanidad se manifiesta en el mundo físico. Tus palabras se convierten en el puente que trae la obra terminada de Jesús a tu situación actual. No estás luchando por la sanidad. Estás parado en la victoria que Jesús ya ganó. Eso cambia la manera en que oras, la manera en que hablas y la manera en que piensas. Ya no te acercas a Dios como un mendigo, te paras como un hijo de Dios que conoce sus hechos en Cristo. Ver, entender que Jesús ya compró tu sanidad también silencia la voz de la condenación. El enemigo intentará decirte que no eres suficiente, que no has hecho lo suficiente, que la sanidad es solo para unos pocos especiales. Pero ninguno de nosotros merece lo que Jesús dio. La sanidad, como la salvación, es por gracia mediante la fe. No se gana, se recibe por fe en la hora terminada de la cruz. Y la fe habla. La fe declara lo que Dios ha dicho, incluso cuando el cuerpo dice lo contrario, incluso cuando el informe médico es negativo, incluso cuando el dolor grita. Abres tu boca y dices, por sus llagas soy sano. Lo dices hasta que tu cuerpo lo escuche, hasta que tu mente lo crea, hasta que tu espíritu se levante con autoridad. Jesús no recibió esos azotes en vano. Cada herida fue intencional. Cada latigazo tuvo un propósito. Él no solo cargó el castigo por el pecado, cargó el castigo por la enfermedad, y si Él lo llevó, tú no tienes que llevarlo. Si Él lo cargó, tú no necesitas hacerlo. La sanidad no es un misterio, no es una lotería, es un asunto resuelto. Así como la salvación es para todo el que cree, también lo es la sanidad. Cuando Jesús dijo, consumado es, quiso decir que el pago completo había sido hecho. No solo por tu alma, sino por tu cuerpo. No solo para la eternidad, sino para ahora mismo. La cruz proveyó todo, salvación, paz, liberación y sanidad. Y todo se hace tuyo en el momento en que decides creerlo y hablarlo. Así es como la sanidad que Jesús pagó se hace real en tu vida. Lucas 10:19 declara, «He aquí os doy potestad de holar serpientes y escorpiones, y sobre todo poder del enemigo, y nada os dañará». Esto no es una declaración simbólica ni poética. Es una transferencia legal de autoridad de Jesús al creyente.
Cuando Jesús derrotó a Satanás mediante su muerte, sepultura y resurrección, le quitó su poder y dio esa autoridad a la Iglesia. Eso incluye autoridad sobre toda forma de enfermedad, toda dolencia y toda influencia demoníaca que intente atormentar el cuerpo o la mente. La enfermedad no es solo un asunto médico, es un asunto espiritual. Aunque no toda enfermedad sea causada directamente por un demonio, toda enfermedad entró al mundo por la caída y opera bajo la maldición. Pero el creyente ha sido redimido de la maldición. Eso significa que no tienes que tolerar lo que Jesús ya conquistó. Se te ha dado autoridad espiritual para hablar, ordenar, resistir y vencer. Y muchos creyentes están esperando que Dios haga algo con respecto a su enfermedad, cuando en realidad Dios está esperando que ellos usen la autoridad que ya les dio. El poder no necesita bajar del cielo, ya vive dentro de ti por medio del Espíritu Santo. La autoridad no se basa en sentimientos, títulos o emociones. Se basa en tu posición en Cristo. Puede que no te sientas poderoso, pero la palabra dice que estás sentado con Cristo en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, poder y dominio. Ese es el lugar de autoridad. Desde esa posición puedes hablarle a la enfermedad como alguien que gobierna, no como una víctima. Puedes ordenar que el dolor se vaya, que los síntomas se detengan y que los órganos funcionen correctamente, porque no estás hablando en tu propio nombre, sino en el nombre de Jesús por Jesús, el nombre que es sobre todo nombre. La autoridad se activa por palabras llenas de fe. Jesús dijo que habláramos a la montaña, no que oráramos acerca de la montaña. Eso significa que muchas veces tu sanidad no vendrá por pedir, sino por mandar. Tú le hablas directamente al problema. No le pides a Dios que te sane como si Él te lo estuviera negando. Tú declaras sanidad porque Él ya la dio. No le pides a Dios que quite la enfermedad. Tú reprendes la enfermedad en el nombre de Jesús y le ordenas que se vaya. Ejercitas tu dominio tal como Jesús lo hizo cuando caminó sobre la tierra. Él nunca le rogó al Padre que sanara a alguien. Él habló la palabra. Ordenó a los demonios que salieran. Reprendió fiebres, impuso las manos y liberó poder. Esa misma autoridad ahora pertenece a todo creyente. El mismo Espíritu Santo que ungió a Jesús ahora vive en ti. Esa misma autoridad fluye a través de tus palabras cuando son habladas en fe. Demasiados creyentes viven con miedo del poder del enemigo, olvidando que Jesús dijo que tenemos autoridad sobre todo el poder del enemigo. Eso incluye dolor crónico, enfermedades mortales, depresión, ansiedad, enfermedades autoinmunes, todo lo que no está alineado con la hora terminada de Cristo. Cuando conoces tu autoridad, dejas de tolerar lo que el enemigo lanza contra ti. Dejas de aceptar que todo diagnóstico es permanente. Dejas de ponerte de acuerdo con el miedo y comienzas a hablar fe. La autoridad no tiene que ver con ser ruidoso o emocional. Tiene que ver con la confianza en lo que Dios ha dicho. Cuando hablas con autoridad, el cielo te respalda y el infierno tiembla. No estás esperando que Dios te escuche. Estás declarando lo que ya es verdad en el reino del Espíritu, pero esta autoridad no es automática. Debe ser ejercida. Un oficial de policía tiene autoridad por la placa y la ley que lo respaldan, pero si nunca levanta la mano para detener el tráfico, nadie se detendrá. El poder está presente, pero debe ser aplicado. De la misma manera, un creyente debe abrir su boca y ordenar sanidad, reprender síntomas, resistir al enemigo y declarar lo que dice la palabra. Santiago 4:7 dice, resistid al diablo y huirá de vosotros. Eso incluye la obra del diablo en tu cuerpo. La enfermedad no es bienvenida en el templo del Espíritu Santo, y tu cuerpo es ese templo. Debes guardarlo con la palabra y hacer cumplir la sanidad que Jesús ya pagó, pero el enemigo puede intentar probar tu autoridad. Puede susurrar mentiras, traer miedo o intentar convencerte de que la sanidad no es para ti. Ahí es cuando te levantas en fe y declaras, no, diablo, eres un mentiroso. Te resisto en el nombre de Jesús. Ordeno a esta enfermedad que se vaya. Mi cuerpo es redimido, sano y completo, y lo dices una y otra vez hasta que tu corazón se llena de confianza y tu cuerpo comienza a responder.
No aflojas, no dudas, no retrocedes, porque sabes que la autoridad te ha sido dada y que nada te danará. Cuando se trata de recibir sanidad, muchos creyentes entienden que Dios es poderoso y capaz de sanar, pero pierden la verdad esencial de que la palabra debe ser hablada con valentía. Hay una conexión divina entre la fe y la boca. La fe silenciosa está incompleta. No basta con creer en el corazón. La creencia debe expresarse con la palabra hablada. Romanos 10:10 dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. La palabra salvación en la Escritura incluye sanidad, liberación y plenitud. Este principio de confesión no es solo para la salvación del pecado, también se aplica a la sanidad. Hasta que tu boca no empiece a repetir lo que Dios ya ha dicho, el poder de la sanidad permanece inactivo. El poder de Dios se activa con la voz y responde a su palabra hablada en fe. El problema de muchos cristianos no es que no conozcan las escrituras de sanidad, sino que guardan silencio cuando deberían hablar o hablan las cosas equivocadas, quejas, miedo, síntomas, informes médicos y sentimientos. Hablan de lo fuerte que es el dolor, de cuánto tiempo han estado enfermos, de que nada funciona. Cada vez que hablan esas palabras, están reforzando la condición de la que quieren ser libres. Proverbios 18:21 deja claro que la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Tu lengua puede destruir tu cuerpo o sanarlo. Tus palabras no son insignificantes, llevan fuerza espiritual y cada vez que hablas la palabra de sanidad de Dios, liberas el poder sobrenatural de la vida en tu cuerpo físico. La valentía en tu confesión viene de saber lo que te pertenece. Habla sanidad con autoridad porque no estás tratando de convencer a Dios de hacer algo. Él ya lo hizo. Simplemente estás declarando y haciendo cumplir lo que Jesús ya proveyó por medio de su muerte y resurrección. Hebreos 4:16 nos dice que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia, no con timidez ni con miedo, sino con valentía. Esa misma valentía debe reflejarse en la manera en que le hablas a tu cuerpo. Cuando aparecen los síntomas, no susurras una oración esperando que se vayan. Le hablas directamente a la enfermedad con autoridad. Y declaras lo que dice la palabra, por sus llagas soy sano. Enfermedad, no tienes lugar en mi cuerpo. Reprendo todo dolor, todo síntoma, toda enfermedad, y te ordeno que te vayas en el nombre de Jesús. Esas son las palabras que activan el poder sanador que ya vive en ti por medio del Espíritu de Dios. Hablar la palabra con valentía no significa negar la realidad. Significa reconocer una realidad superior, la verdad de la palabra de Dios. El hecho puede ser que haya dolor en tu cuerpo, pero la verdad es que Jesús ya cargó con tu dolor. El hecho puede ser que el diagnóstico sea serio, pero la verdad es que nada es imposible para Dios. La confesión valiente no se basa en cómo te sientes o en lo que dijo el médico. Se basa en lo que Dios ya dijo en su palabra. Y en el momento en que tus palabras se alinean con su palabra, el poder comienza a fluir. Los ángeles son enviados. La sanidad es liberada. Tu cuerpo comienza a alinearse con el diseño divino, pero esta confesión valiente debe ser continua, no una sola vez, no solo los domingos, no solo cuando te sientes bien. Debes hablar la palabra cuando despiertas y el dolor sigue ahí. Debes hablarla cuando el miedo toca a la puerta de tu corazón. Debes hablarla cuando parece que nada está cambiando. La valentía de tu confesión es una señal de tu confianza en la fidelidad de Dios. La fe no necesita ver el resultado antes de hablar. La fe habla hasta que el resultado se manifiesta. La mujer con flujo de sangre dijo, si tan solo tocare su manto, seré sana. Lo dijo antes de tocarlo. Lo dijo mientras aún sangraba. Y en el momento en que actuó conforme a esa confesión valiente, el poder salió de Jesús y la sanó. El mismo principio se aplica hoy, pero el hablar con valentía es el lenguaje de la fe. Silencia la duda, resiste el miedo, le recuerda a tu mente, a tu cuerpo y al diablo lo que Dios ha prometido. El enemigo no puede resistir a un creyente que sigue hablando la palabra con valentía. Intentará hacerte sentir tonto, cansado, desanimado o indigno. Pero cuando te niegas a retroceder y sigues diciendo lo que Dios ha dicho, el poder de sanidad continúa obrando en ti. Cuanto más lo hablas, más real se vuelve.
La palabra comienza a dominar tus pensamientos, tus emociones y tu cuerpo físico, y cuando esa palabra tiene plena expresión a través de tu boca, trae plena manifestación en tu cuerpo. La constancia en hablar la palabra es uno de los principios más ignorados y, sin embargo, más poderosos para recibir sanidad. Demasiadas veces los creyentes hablan las promesas de Dios por poco tiempo y luego se detienen cuando no ven resultados inmediatos. Pero la palabra de Dios es una semilla, y como toda semilla requiere siembra, riego, tiempo y cuidado constante para dar fruto. La sanidad no siempre aparece de manera instantánea. A veces se manifiesta de forma gradual, a medida que la palabra comienza a transformar tu interior, fortalecer tu espíritu y dominar los síntomas en tu cuerpo. La clave para caminar en esa sanidad es seguir hablando la palabra, especialmente cuando no te sientes sano. Ese es el campo de batalla, el espacio entre la confesión y la manifestación. El enemigo prospera en el desánimo. Usará el dolor, los síntomas, los retrasos y los malos informes para agotarte. Su objetivo es que dejes de hablar la palabra porque sabe que mientras la palabra esté en tu boca, está obrando. La palabra di: Dios está viva y es poderosa. Nunca falla. Pero en el momento en que dejas de hablarla y comienzas a hablar duda, miedo o derrota, arrancas la semilla que plantaste. No es que la palabra no funcione. Es que el proceso fue interrumpido. Jesús enseñó en Marcos 4 que la palabra es como una semilla sembrada en la tierra. Los que ven cosecha son los que mantienen la semilla en la tierra, la protegen, la riegan y se niegan a dejar que las circunstancias la ahoguen. Eso significa que debes hablar escrituras de sanidad sobre ti todos los días de manera constante y sin vacilar. Te sientas diferente o no, hay poder en la repetición. Cada vez que declaras, por sus llagas soy sano, no solo repites una frase. Estás afirmando una verdad espiritual, creando una atmósfera de fe y expulsando el miedo. Tus palabras entran en el mundo invisible y comienzan a reorganizar lo que necesita ser cambiado. Tu sistema inmunológico lo oye, tus huesos lo oyen, tu sangre lo oye. Así como Dios creó el mundo con palabras, tú sigues hablando sanidad a tu cuerpo con su palabra. No es repetición vana cuando tu corazón está involucrado. Es guerra espiritual, y tu constancia es una señal para el cielo y el infierno de que hablas en serio. La mayoría de las personas se rinden demasiado pronto. Hablan la palabra por una semana, quizá por un mes, y cuando los síntomas continúan, asumen que no funcionó, pero la palabra siempre funciona. Lo que cambia es tu capacidad de mantenerte firme, creerla y seguir hablándola cuando todo a tu alrededor grita lo contrario. Gálatas 6:9 dice: no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segamos si no desmayamos. Eso incluye la sanidad. Cosecharás sanidad si no te rindes, si sigues hablando vida y si te niegas a que el enemigo te calle. Dios no se mueve por la desesperación, se mueve por la fe, y la fe tiene voz. Una voz que sigue hablando incluso en la oscuridad. Tu constancia en hablar la palabra no solo edifica tu sanidad, también edifica tu carácter. Entrena tu espíritu a confiar más en la palabra que en tus sentidos. Desarrolla resistencia espiritual. Le enseña a tu cuerpo quién manda. Los síntomas no mandan. Tu espíritu manda, y tu espíritu, lleno de la palabra, puede ordenar a tu cuerpo que se alinee con lo que Dios ha prometido, pero esa alineación viene por declaraciones diarias, no por ráfagas ocasionales de fe. No puedes hablar sanidad un día y hablar miedo al siguiente. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos y no puede esperar recibir nada del Señor. Debes decidir en tu corazón hablar solo lo que dice la palabra hasta que la sanidad se complete. Incluso Jesús nos mostró este patrón. Cuando fue tentado en el desierto, respondió a cada ataque con escrito está. No lo dijo una sola vez, siguió diciéndolo hasta que el enemigo se fue. El diablo no huyó por ver a Jesús, huyó por oír la palabra salir de su boca. El mismo principio se aplica a tu sanidad.
El diablo no teme tu dolor, tus lágrimas ni tu esfuerzo. Teme la palabra, y cuando sigues hablándola día tras día, noche tras noche, estás resistiendo al diablo y él tiene que huir. Tu sanidad se manifestará. No solo porque dijiste las palabras correctas una vez, sino porque te niegas a dejar de decirlas. La sanidad llega a los que permanecen constantes en la confesión, firmes en la fe, inquebrantables en su confianza de que la palabra de Dios hará exactamente lo que Él dijo. La sanidad no es una esperanza lejana ni un milagro futuro esperando suceder. Es una obra terminada asegurada por la sangre de Jesús y liberada por el poder de la palabra de Dios. La autoridad para ser sano ya ha sido dada. El poder ya está presente. La palabra ya está viva y obrando. Lo que queda es tu respuesta, creerla, hablarla y mantenerte firme sin vacilar. Cada escritura que declaras es un arma espiritual. Cada palabra de fe que sueltas es una semilla que acerca la cosecha de sanidad. Ya sea que el cambio llegue de inmediato o de manera gradual, no estás esperando que Dios se mueva. Él ya se movió en la cruz. Ahora te toca a ti hacerla cumplir con una confesión valiente, constante y llena de fe. Habla la palabra, mantente firme en la palabra, vive en la palabra y la sanidad ciertamente se manifestará en tu cuerpo, porque Dios es fiel para cumplir lo que ha prometido. Gracias por dar tu tiempo y tu corazón para recibir este mensaje. Creo con todo mi espíritu que al aplicar lo que has escuchado, al hablar estas escrituras de sanidad cada día y al caminar por fe y no por vista, verás el poder de Dios transformar tu cuerpo. Mantente fuerte, mantente constante. La sanidad es tuya y ya está en camino. Buena suerte, sé bendecido y recuerda, la palabra de Dios nunca falla. Y si te dijera que tu sanidad no está lejos, ya está en tu boca, que el mismo poder que resucitó a Jesús de entre los muertos está disponible para tocar, restaurar y renovar cada célula de tu cuerpo desde ahora mismo. No necesitas esperar un momento especial, un predicador poderoso ni un nuevo informe médico. El poder sanador de Dios ya ha sido liberado a través de su palabra y esta noche lo vas a activar. No rogando, no esperando, sino hablando, declarando 3 poderosas escrituras que llevan consigo toda la fuerza del cielo. No son versículos comunes. Son palabras llenas de vida, restauradoras del cuerpo, destructoras de enfermedades, armas directas que salen de la boca de Dios. Y cuando las hablas con fe, con valentía y constancia, algo comienza a cambiar. No solo espiritualmente, sino físicamente. El dolor empieza a romperse. Los síntomas comienzan a cambiar, la fuerza empieza a regresar. Así que, si estás cansado de vivir bajo el peso de la enfermedad, si estás listo para levantarte y tomar lo que ya es tuyo por medio de Jesús, entonces quédate conmigo. Abre tu corazón, activa tu espíritu, porque la palabra de Dios está a punto de convertirse en tu medicina y en tu milagro. Di estos versículos y observa cómo la sanidad llega incluso durante la noche.